tú no puedes llevar a un paciente a un cambio si su entorno también no cambia junto a él. Ahorita está el tema de los Ozempic, el tema del Mounjaro, el tema de... ¿Cómo estás tú hoy con respecto a esas soluciones que han surgido? La obesidad ahora mismo se está tratando de llevar a nivel mediático hacia tenemos que aceptar nuestro cuerpo, que todos los cuerpos son bonitos, pero en realidad el tejido adiposo mata. Es más cruel quedarse callado que operar. ¿Cuál es tu posición con respecto a esas contraindicaciones de las que se habla? Un médico que actualmente no innove o no adapte las nuevas tecnologías es negligente. Si tu cirujano es bueno sin el robot, va a ser 10 veces mejor con un robot. El médico que no se mete ese chip se queda atrás. Ninguna persona que no se enfrentó a la resistencia al cambio logró cambiar el mundo. Bueno, yo estoy hoy muy contento porque con la intención de dar contenido útil y profesional, hoy vamos a estar conversando con Dimas Garcilaso. Él es médico especialista en el aparato digestivo, en cirugía robótica y además experto en cirugía de la pared abdominal. ¿Me faltó algo? Mi título concretamente es cirugía del aparato digestivo, porque también hay el médico del aparato digestivo, pero que en otros países de Latinoamérica se conoce como gastroenterólogo. Entonces hay una separación entre lo que es la cirugía del aparato digestivo y el médico de aparato digestivo. Y dentro de lo que sería la cirugía digestiva, mi especialidad es la cirugía mínimamente invasiva, la cual es esta cirugía que hacemos a través de pequeñas incisiones, unas incisiones de 10 milímetros, se coloca una cámara y nosotros vemos lo que transmite la cámara, y luego unas pequeñas incisiones de 5 milímetros por donde metemos los instrumentos que nos permiten operar. Y luego dentro de esa cirugía digestiva mínimamente invasiva, pues tenemos esta que sería la laparoscópica, y luego tendríamos la cirugía robótica, que es básicamente, en esencia, es una cirugía mínimamente invasiva, pero quien ejecuta estos movimientos que planifica el cirujano es un robot maestro-esclavo, es decir, el robot no se controla solo, sino que repite los movimientos que está realizando un cirujano entrenado dentro de, en este caso, la cavidad abdominal. ¿Cuánto tiempo queda antes de que el aparato haga todo eso sin la necesidad de un cirujano? Eso es lo primero que viene a mi mente. Bueno, esa es la verdad una buena pregunta, y el temor no solamente de los cirujanos, sino de todos los otros profesionales donde están incursionando los robots, ¿no? Uh-huh. En el caso de la cirugía, yo creo que no falta mucho. La verdad que estoy bastante inmerso en el tema de lo que es la innovación quirúrgica. Fue uno de los primeros en adoptar la cirugía robótica. Soy un fiel creyente de la inteligencia artificial a nivel de la medicina. Y ese tema lo vamos a tocar porque si hay algo que quiero abordar contigo, con el doctor Dimas Garcilaso, que nos está acompañando el día de hoy y de quien vamos a aprender muchísimo, si hay algo de lo que vamos a hablar es de tecnología. Mi primer contacto, tengo 2 contactos. El primer contacto a nivel profesional, porque te conozco de hace muchos años, fue viéndote con una máquina, con un robot. Y mi primer contacto con una operación fue con una laparoscopia, le llaman. Correcto. Me dio no es apendicitis, es la colecistitis. Sí, de vesícula. Colecistitis. Colecistitis. Esa es nueva para mí. Me dio colecistitis y me operaron por laparoscopia. Partamos de allí, pero antes de entrar en la materia, cada podcast para mí debe tener un propósito. ¿Qué queremos que se lleve la gente el día de hoy? Yo creo que mi propósito para el día de hoy sería abordar lo que sería la medicina, la cirugía, sin tabús. Creo que nadie se atreve a hablar de la medicina, de la cirugía y de las enfermedades de forma directa, o por lo menos en el mundo actual siento que vamos un poquito hacia atrás, y yo la verdad que nunca me gustó ser ese médico de la bata blanca súper rígido, que mide mucho sus palabras y que no conecta realmente con las personas. Una persona que, por ejemplo, me llega, es que yo solamente quiero perder peso por una motivación estética. Yo le digo, pues a lo mejor no soy tu cirujano, vamos a ir un poquito más al trasfondo. ¿Qué es lo que tú verdaderamente quieres ganar con eso? Porque en realidad la mayoría de los pacientes quieren es jugar con sus hijos, no tener dolor, ser más libres para caminar, ser más libres para hacer ejercicio. Es la familia, es no tener dolor. Qué interesante. Exactamente. Y cuando se logra identificar y que la persona resuene con ese sentido, los resultados siempre son mucho mayores. Porque entonces ya sabemos que el objetivo es mucho más poderoso, que vamos a tener al lado
un sistema de apoyo más enfocado, porque también algunas veces el paciente lo tiene muy claro, muy identificado, que su problema no es estético y sí es de calidad de vida, de función, de salud, pero la familia cree que no y cree que es por motivación estética, y entonces a veces el que hay que convencer de que no es así, no es al paciente, sino es al familiar, para que entonces tengamos esa red de soporte. Como si ya no fuese suficiente, ¿no? El problema como tal. Claro, pero también es otra cosa que falla, porque en realidad tú no puedes llevar a un paciente a un cambio si su entorno no cambia junto a él. Claro. Porque en el tema de la obesidad, por ejemplo, si tú estás rodeado de un entorno que te motiva siempre a tener unos malos hábitos alimenticios o unos malos hábitos de actividad física, nunca vas a poder sacar del todo a ese paciente de esa patología, porque vamos a suponer que lo operas, pero vas a tener siempre el entorno de riesgo ahí con la familia, con los amigos. Oye, cómete esto, pero no, ¿por qué no te comes esto? Porque... Y lo hacen a veces hasta por amor. Por amor. Porque creen que está bien. Exactamente. Y porque para ellos una forma de demostrar amor es, oye, cómete este dulcito, no vayas a tomar agua, toma mejor una bebida carbonatada, porque así es más bonito, es más alegre para ellos, ¿no? Porque es un sentimiento quizás yo creo que está muy relacionado con abundancia, que antes este tipo de bebidas eran menos asequibles y antes era como un premio tener estas bebidas, y ahora que esta generación sí que la tiene disponible más fácilmente, pues es como que su costumbre. Entonces esas costumbres nos han llevado a un problema de obesidad generalizado en la población. Lo primero que me viene a la mente en la conversación es, me hablaste de tabú, pero hay otro tema del que quiero hablar antes de meternos en lo que es la tecnología y el impacto que está teniendo la tecnología. El primer tema que quiero abordar es, bueno, sí, el tabú, pero además la vía rápida que muchos están tomando, y tiene que ver con ahorita está el tema de los Ozempic, el tema del Mounjaro, el tema de... Yo lo he usado en algún momento. Lo dejé de usar porque yo soy hipocondriaco. Okay. Entonces, cuando empiezo a leer reportes, informaciones, mi salud mental empezó a quebrarse. Y dije, voy a pararlo por tema de salud mental. ¿Cómo estás tú hoy con respecto a esas soluciones que han surgido en estos últimos tiempos? Me encanta la pregunta. Para los que nos escuchan, yo voy a hablar aquí como si estuviese hablando con un amigo en un bar, en una conversación relajada, que literalmente es una realidad porque Luis Beltrán y yo somos amigos de hace muchísimos años, crecimos juntos. Esa pregunta para mí es genial, porque a mí me permite abordar muchos tabús. El primer tabú es que la obesidad no se trata como lo que es. La obesidad ahora mismo se está tratando de llevar a nivel mediático hacia que tenemos que aceptar nuestro cuerpo, que todos los cuerpos son bonitos, pero en realidad el tejido adiposo mata. El tejido adiposo es cruel. El tejido adiposo no perdona, con lo cual tratar la obesidad como que es un problema estético y como que es un elemento de abuso emocional para las personas y que tú tienes que aceptar tu cuerpo, sí tienes que aceptar tu cuerpo, pero hasta cierto límite, porque por encima de un índice de masa corporal de 25, que es una de las medidas que no es perfecta para medir la obesidad, está demostrado desde hace décadas que tenemos aumento de riesgo de cáncer, no solo de un cáncer, sino de 13 cánceres. Entonces podríamos decir que la obesidad es un cáncer. ¿Por qué? Porque el estado inflamatorio que genera el tejido adiposo a nivel corporal con aumento, el mecanismo así básico es aumento de la insulina, es decir, un hiperinsulinismo que crea una reacción de resistencia a la insulina. Esto crea un estado proinflamatorio en el cuerpo y ese estado de proinflamación es el elemento ideal para que se creen o se desarrollen distintos tipos de cáncer. El que tiene más relación con la obesidad a nivel global sería el cáncer de esófago, que aumenta un 60% cuando ya hay una obesidad por encima de 30. Luego tenemos el cáncer de endometrio, que a nivel de la mujer aumenta en un 60%. El cáncer de colon, 30% en los hombres. O sea, cada 5 puntos de índice de masa corporal por encima de 25 le agrega un riesgo relativo de 30% de padecer cáncer de colon a un hombre. Entonces, no son 1, ni 2, ni 3, sino son 13 cánceres que ya se relacionan con la obesidad. Después tenemos la depresión, que en la depresión hay un círculo vicioso. Aumenta 55% el riesgo de padecer depresión en un paciente obeso y a la vez la depresión aumenta aproximadamente un 60% la posibilidad de tener obesidad. Entonces, ahí hay un círculo vicioso de depresión, obesidad, que no es una cuestión solo de estética, es una cuestión de salud. Y entonces yo,
valorando todos esos riesgos que tenemos por un lado a nivel de salud y el riesgo de utilizar las distintas herramientas que tenemos en la actualidad para disminuir de peso, yo siempre voy a elegir la técnica o la tecnología o el método que me pueda ayudar a combatir la obesidad para eliminar todos esos riesgos que se asocian a la obesidad. Otro tabú, un paciente o una persona que tiene obesidad no tiene voluntad. Ellos son gordos porque ellos decidieron ser gordos. Bueno, no es así. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que hay pacientes que tienen una cierta sensibilidad o susceptibilidad genética a ser más obesos. Luego, por allí, son pacientes que a lo mejor, enlazando con el tema antes de lo que es el entorno y la educación que hayan tenido en su familia o la educación que hayan tenido en su entorno, les han ayudado a ir acumulando peso, que es una cuestión que va ascendente. Y lo peor entonces es que luego es difícil retroceder, porque una vez que ya vas llegando a cada cierto punto más alto, se va haciendo más difícil retroceder en la obesidad, porque evidentemente pues una persona que pesa 80 kilos, le es más fácil moverse que una persona que pesa 100. Una persona que tiene 80 kilos a lo mejor sale a correr y el impacto que tiene sobre sus articulaciones es menor y entonces vuelve a correr al día siguiente, pero una persona con 100 kilos, cuando va a correr, tiene mayor impacto en la articulación, le duelen las articulaciones al día siguiente no quiere salir a correr. Me estás hablando a mí. Entonces, claro, entonces se siente la gente muy identificada porque es lo que nos pasa a todos. Son círculos viciosos, entonces lo que ha fallado el sistema es en darnos herramientas para combatir esos sistemas. Permíteme, ya entiendo por qué es un tabú. Hablar de esto no es fácil. Yo digo, yo no estoy en mi peso. No es fácil hablar de esto. Cuando me hablas de los riesgos, de lo que se puede avecinar, lo que está a la vuelta de la esquina, eso es un tabú definitivamente. Y para mí, por eso yo lo he dicho como una advertencia de que lo que iba a hablar podría ser polémico, pero no me importa porque mi pensamiento es más cruel quedarse callado que operar o ayudar, darle las herramientas a las personas para que solucionen el problema de la obesidad, porque la obesidad mata. Hay datos que lo demuestran así y no es algo que lo estoy diciendo hoy por querer alarmar. Es una realidad. Hablemos de los Ozempic, hablemos del Mounjaro. Yo lo he hecho. Yo me puse estas inyecciones y perdí peso. Pero luego me cambiaron el seguro, entonces no pude seguir. Ok. Yo voy a ser honesto. Me encuentro con un amigo y me dice, yo las compré por un lugar acá y por internet se consiguen. Y entonces este amigo contrató una empresa, recurrió a una compañía y compró. Y yo también empecé. Pero no sé, empezó mi hipocondriaco a decirme, te está doliendo el dedo, el ojo. Y yo dije, es por culpa de la inyeccioncita y dejé de usarla. Mucho se ha dicho sobre este tipo de métodos. ¿Cuál es tu posición con respecto a estos métodos? Ok, mi opinión, solamente que es una opinión de una persona que se dedica al tratamiento de la obesidad. Entonces, para que ustedes me entiendan, el nivel en el cual estoy implicado es los agonistas o análogos del GLP-1, que son todas esta clase de fármacos que se están utilizando ahora para el tratamiento de la obesidad, pero que fueron diseñados para el tratamiento de la diabetes, son, por decir así, la competencia en mi negocio, por decirlo de una manera, porque yo soy cirujano y yo hago cirugía bariátrica. Estos fármacos están siendo tan efectivos que evidentemente pues la persona ante la opción de afrontar una cirugía y todo lo que conlleva, pues prefieren comenzar su tratamiento de la obesidad con estos fármacos y evidentemente pues están bajando los volúmenes de cirugía. Y disculpa que te ataje, pero es que hasta restaurantes, he leído que restaurantes están comenzando a tener opción de disminución de dosis porque sus clientes en esas zonas, en esas ciudades, son usuarios masivamente de estos medicamentos y no pueden comer los platillos. O sea, en ese nivel estamos. Sí, el agonista quiere decir que estimula como si fuese esa hormona. Es decir, no es la hormona como tal, no se ha logrado sintetizar la hormona como tal, pero es un receptor como si fuese un enchufe. Entonces, esta molécula lo que hace es que se acopla a ese receptor hormonal y activa la célula como si fuese la misma hormona. Entonces, la célula de la saciedad. Las células que se encargan de producir la hormona GLP-1 y entonces empieza a producir más GLP-1 tu cuerpo y entonces nosotros sabemos algunos de los mecanismos por los que actúan estos fármacos. El Mounjaro tenemos Saxenda. La diferencia que tiene con los otros es que él se inyecta a dosis diarias. Tenemos el Ozempic, que es el mismo Wegovy, que es la semaglutida. Entonces, para que me entiendan, es como que Ozempic
y Wegovy son del mismo laboratorio, es decir, son la misma marca. Es como que el que hace Ray-Ban también hace los lentes Police. Exactamente. Yo no quería meter marcas así porque no sabía en qué nivel estamos a nivel de Ellos nos van a mandar un cheque. Ok. Entonces ellos son la misma marca. ¿Qué pasa? Que el Ozempic fue aprobado para el tratamiento de la diabetes y entonces se encontraban con mucha resistencia a nivel gubernamental en distintos países. ¿Por qué será? Y querían que no se utilizaran los medicamentos de la diabetes para pacientes con obesidad, porque eso era un uso off-label del tratamiento de la obesidad, porque nos dimos cuenta que funcionaba para perder peso. Tengo 350 euros para pagar el Ozempic, pero no tengo 600 para pagar el Mounjaro. Yo prefiero que vayan con el Ozempic y comiencen algo y vean cómo se siente estar con menos peso, cómo respiro sin menos peso, cómo me muevo con menos peso, cómo vivo con menos peso. Y entonces esa misma sensación te va a motivar a que tú generes más autocuidado en otros aspectos de tu vida porque estás teniendo un rush de motivación, de que estás viendo efectos, de que tienes una herramienta que sí te funciona. Porque a veces muchos pacientes lo que me dicen es que yo estoy frustrado de que he vivido toda mi vida haciendo una dieta, cuidándome de lo que como, haciendo ejercicio y yo no tengo el mismo resultado que tiene mi amigo Pablo, que hace menos que yo. A mí me pasa casi que igual y una es que hasta mi esposa dice que tú tomas agua y engordas. O sea, yo trato pero uno no ve resultados y claro, para mí particularmente me resulta muy atractiva la opción y lo que me ha hecho ser un poco conservador, discreto, cuidadoso, por supuesto es lo que se dice de los efectos secundarios que tienen que ver con temas de tiroides o el rebote. ¿Cuál es tu posición con respecto a esas contraindicaciones de las que se habla en el uso de estos métodos? Pues mira, la cruda realidad es que el mayor riesgo es permanecer obeso. Es una verdad dura, dolorosa, pero es la realidad. Y yo creo que tenemos que quitarnos esa venda de los ojos. También, como he hablado por un lado y he defendido pues, a las personas que padecen de obesidad, que a veces el mismo entorno es quien nos lleva, ¿no? a un problema de este tipo, hay muchos que no son conscientes o no quieren ser conscientes de su obesidad. No son conscientes es de que la obesidad te disminuye tu expectativa de vida en un 30%. Una persona ya con un índice de masa corporal de 25 tiene un 30% de expectativa menos que una persona normopeso, pero también tiene asociado muchísimas patologías, no solamente, como hemos hablado anteriormente, de los cánceres, que repito nuevamente, se asocia la obesidad con 13 tipos de cánceres distintos y es una relación directa peor que el tabaco. Y eso no se habla. Entonces es más peligroso para mí mantener esos riesgos. El riesgo cardiovascular, que también es muy importante. Una persona obesa tiene mayor riesgo de infartos, tiene mayor riesgo de cualquier patología cardiovascular. Aprovecho para decir que esa sensación tuya de que te engordas con el agua o de que muchos que hacen estos esfuerzos y no ven tantos resultados es porque cuando tú tienes la obesidad se comporta como un estado proinflamatorio que viene derivado por la resistencia a la insulina. Entonces esa resistencia a la insulina es la que te hace a ti menos susceptible a perder peso, pero más susceptible a ganarlo rápidamente. Entonces estás ahí, el círculo vicioso en realidad es la resistencia a la insulina. Cualquier método de cualquier cosa en la vida no es para todo el mundo. Entonces, para ti puede ser beneficioso utilizar el Ozempic porque tu índice de masa corporal está por encima de 25. Entonces yo pongo estos riesgos que hablamos y pongo la balanza de beneficios del Ozempic y digo, pues mira, yo me inclino a usar Ozempic en una persona por encima de 25 de índice de masa corporal. Pero en una persona que tiene un poquito de sobrepeso y que se puede mover bien y que va a tener un resultado satisfactorio a través de dieta y ejercicio, que es lo que siempre va a ir acompañado, independientemente que tú utilices el Ozempic, independientemente que tú te operes, independientemente de cualquier método para tratar la obesidad, siempre tiene que ir acompañado de un cambio de los hábitos alimenticios, un cambio de tu actividad física para que ese resultado pueda ser duradero. Entonces, eso que hablabas antes de que tú tienes miedo al efecto rebote, bueno, yo te estoy dando una ventana de tiempo en el cual vas a ver efectos a nivel de pérdida de volumen y pérdida de peso. Estamos resistiendo esa barrera de la resistencia a la insulina y tú tienes 6 meses o un año, el tiempo que tú utilices el Ozempic, para cambiar tu mentalidad. Mucha gente que yo conozco o pacientes que conozco que me transmiten su experiencia, que han sufrido de ese efecto rebote, es que lo que pasa es que yo quiero comer una pizza y no sentirme
con ganas de vomitar. Y yo le digo, pero precisamente ese es cómo funciona el medicamento. El mecanismo del Ozempic, por un lado, te va a disminuir el apetito, por otro lado, te va a provocar saciedad precoz, pero si tú esa sensación de saciedad la quieres sobrepasar y sigues comiendo, entonces él va con su respuesta, ¿no? Hablamos siempre de que tú que te dedicas a la motivación también, hay que ser como el bambú, hay que ser flexible. Ok, el Ozempic te da unas herramientas, te da unos efectos, pero si tú quieres luchar contra el bambú vuelve contra ti. Entonces, la forma de que el Ozempic vuelve es que te da ganas de vomitar, porque ¿qué pasa? Enlentece el vaciamiento gástrico. Entonces, si tú metes mucha comida en ese estómago que no se está moviendo para que avance en el sistema digestivo, te va a dar ganas de vomitar. Y así es como funciona, para que tu cuerpo piense, oye, pues si comí demasiado me va a dar ganas de vomitar, la próxima vez no como tanto. Pero hay gente que no quiere seguir. Entonces esa gente tenemos que acompañarlos con un psicólogo para que trabaje también su relación con la comida, para que esos cambios pues sean más efectivos y luego sean más duraderos a largo plazo y evitar el efecto rebote. Tiene que haber, sin duda, entonces, un acompañamiento médico. De hecho, cuando yo lo usé, el Mounjaro en este caso, tenía que pesarme y ver la masa muscular y hacer seguimiento de todo eso. Exactamente. Entonces, mi mensaje respecto a eso sería uso responsable, acompañamiento, es decir, no hacerlo por tu cuenta, sino ir con un equipo de especialistas o con un especialista que se encargue de monitorizar todo lo que es el tratamiento a nivel de sentido común. Si tú tienes una obesidad que te está afectando tu día a día, tu calidad de vida, pues entonces ese es el momento. No necesitas una prueba que te diga, oye, sí, estás muy mal, aquí tienes tu alarma y vamos. O esperar que te dé un infarto para tú darte cuenta de que, oye, me voy a perder de ver crecer a mis hijos por culpa de la obesidad. ¿Por qué vamos a esperar que te llegue el infarto? ¿Por qué vamos a esperar que aparezca un cáncer? Mejor tratarlo antes. No me sorprende tu posición con respecto a estos métodos, porque siempre te he visto conectado con la tecnología. Cuando empezamos nuestra conversación, yo te hablaba de mi primer contacto contigo fue a nivel médico y profesional, fue viéndote con una máquina. Mi primer contacto con una operación fue con una laparoscopia. Entiéndase, una tecnología. No me iban a abrir, sino que iban a colocar unos tubos, unas cuestiones que cuando me dices hoy lo que tú como médico haces, me lo conecto con eso. Obviamente las cosas han cambiado. Ya no es esos 4 tubos que te llenaban de aire que yo recuerdo. Bueno, no sé si siga así, ¿no? Pero yo recuerdo cuando me desperté, era súper doloroso. Ahora, tu posición con respecto a la tecnología es clara, porque tú vives con la tecnología, trabajas con las tecnologías, operas con robots. Ahora estamos con la inteligencia artificial. ¿Cómo orbitas eso? ¿Dónde estás en estos momentos? ¿Y dónde estamos todos nosotros con tanta tecnología y tanta evolución a nivel médico? Mi postura es clara. Un médico que actualmente no innove o no adapte las nuevas tecnologías es negligente, en mi opinión. Porque la medicina, gracias a Dios, es un ámbito en el que tenemos constante innovación, constante desarrollo. Y si un médico no le ofrece a su paciente las mejores herramientas disponibles, está siendo negligente, no está dando las mejores oportunidades a sus pacientes. Entonces, con respecto a cualquier tecnología, por ejemplo, estos fármacos son una nueva tecnología, por decirlo así. Aunque sea mi competencia a nivel de negocio, yo tengo que estar a favor porque es una nueva herramienta que es efectiva, que es poderosa, que hace un cambio en las personas. Y si en el ámbito de los fármacos es ese, yo lo voy a, aunque vaya en contra de mi beneficio, yo voy a apoyarlo. ¿Qué rol jugarías ahora que están estos fármacos y ya no está el tema de la cirugía? Mi rol sería pues utilizar, porque hay pacientes, como te digo, en los cuales es ideal el Ozempic como terapia única. Yo ayudaré a esos pacientes a que, oye, mira, tu caso no es la cirugía, tu caso es solamente esto, y lo derivaré al especialista adecuado. Por otro lado, hay pacientes que no son candidatos para un tratamiento con análogos de GLP-1, sino que necesitan más. Pero ¿qué pasa? Si ese es un paciente que ya es candidato a cirugía porque su índice de masa corporal está por encima de 35, ya tiene comorbilidades asociadas, pero yo voy a utilizar el Ozempic para llevarlo al quirófano de una mejor forma, porque cada kilo de peso o cada libra de peso que yo pueda reducir antes de que ese paciente llegue al quirófano, me reduce el riesgo de complicaciones. Entonces, para mí también puede, o para los cirujanos también pueden ser una herramienta valiosa para preparar como una prehabilitación. Tú no vas a correr un maratón y no te preparas. Tú vas a correr un maratón y empiezas, bueno, comencé
corriendo 2 kilómetros. Luego comencé corriendo 5 kilómetros y me compré unas zapatillas adecuadas. Ahora ya, bueno, corro 10, me compro la indumentaria. No vas a una maratón sin una preparación, pero yo puedo utilizar estos medicamentos como una herramienta de preparación al paciente quirúrgico y puedo también utilizar estas herramientas como un rescate en aquellos casos en los cuales el paciente que haya pasado por una cirugía bariátrica tiene una reganancia de peso. En lugar de dejarlo abandonado o de someterlo a una cirugía que tiene mayor riesgo porque ya no es un tejido virgen, por decirlo así, y que tampoco son tan efectivas. Lo digo claro, lo siento si hay algún cirujano bariátrico escuchando y no está de acuerdo conmigo, pero esta es mi opinión, ¿vale? No son muy efectivas las cirugías de revisión. Yo prefiero darle la opción del Ozempic o del análogo de GLP-1, que es otro mecanismo que este paciente no ha utilizado y a lo mejor lo ayuda a recuperar esa senda que iba transitando de éxito con la cirugía anterior. Entonces, más que un enemigo o una competencia, yo también lo veo como un aliado, pero entiendo que muchos otros se vean amenazados por la existencia de estos fármacos. Lo que sí es verdad es que la gente está perdiendo peso. Eso es una realidad. De eso no hay duda. La gente que tenía 10, 15, 20 años luchando con el sobrepeso, hoy en día se encuentran perdiendo ese exceso. Yo lo viví y para mí fue maravilloso. Esta conversación me está sirviendo tranquilizando. bastante. Y por otro lado, es otro tabú del que no se habla, que la gente no quiere reconocer que utiliza, en este caso estamos hablando de esta herramienta, pero hay veces que la sociedad ha estigmatizado, no, esta es la vía fácil. La vida fácil no es una vía. Entonces yo prefiero que tú seas exitoso con cualquiera de las herramientas que existen y no que por miedo a lo que dice la sociedad te mantengas por una vía que lo que te está haciendo es una autodestrucción y te está llevando a tener una peor calidad de vida y una menor expectativa de vida. Bueno, yo lo diría y lo gritaría a los cuatro vientos como lo estoy haciendo ahorita. Intenté con Mounjaro, me funcionó. Yo perdí peso con el Mounjaro. Yo logré ver resultados. Yo estaba muy feliz, pero no cambié mi mentalidad. Y empecé a aumentar y dije, debo parar esto, debo continuar. Además, que yo perdí un poco de peso, pero como te comenté, con el tema del seguro, no pude seguir. Discúlpame que te interrumpa. Entonces, Adelante. esa es otra cosa que yo veo positiva acerca de estos medicamentos y cualquier terapia que no sea invasiva en cualquier espectro de la medicina. Tienes la posibilidad de volver. Tienes la posibilidad de que pasaste una temporada sin usarlo y volver a comenzar. Una cirugía, por decirlo, es una calle de una sola vía. Te operé. Muy buen punto. ¿Te puedo volver a reoperar? Sí, pero no es tan efectivo. Muy buen punto ese. Yo puedo volver. Claro, sin problema. Ya regreso, voy a volver al... El tema de la inteligencia artificial. Antes de entrar y conversar, me habías hablado sobre que había una programación, se programaba la máquina y entonces se hacía un sistema a través del cual yo más o menos entendí, pero sí quisiera que con palabras simples le comentaras a la gente cómo utilizas la inteligencia artificial para la medicina, para tu día a día y cómo automatizas procesos. Claro. Bueno, pues aprovecho para retomar una pregunta que me hiciste antes. Retoma todas las que... Yo me voy. Entonces, voy a dar una pequeña reseña o resumen de cómo yo veo lo que es la evolución quirúrgica en los últimos 30 años. La cirugía, cualquier tipo, hace 30, 40 años se hacía de una sola forma, que era la cirugía abierta. Esta cirugía, por ejemplo, en mi especialidad, la cirugía abdominal, pues había una forma de hacerla que era una incisión que iba desde aquí, desde el tórax, prácticamente un poquito por abajo, hasta la sínfisis del púbito. Allí podrías hacer una incisión de la parte superior del ombligo, podrías hacer de la parte inferior hacia abajo, de todo, para poder acceder a la cavidad abdominal. Esa sería, por decirlo así, la cirugía 1.0. Luego vinimos con la cirugía 2.0, que es la cirugía laparoscópica, que fue la que disfrutó aquí mi amigo Beltroni, que es una incisión de 10 milímetros o de 12 milímetros donde se mete una cámara, se infla la cavidad abdominal como si fuese un globo con un gas, que en este caso es el CO2 porque es inerte. Eso permite tener un espacio para tú poder manipular los órganos dentro del abdomen y pues con unas incisiones de 5 milímetros por donde se meten los instrumentos, pues tú puedes operar. Luego tenemos la cirugía 3.0, que es cuando agregamos un robot, una plataforma que consiste en dos elementos. Un elemento son los brazos robóticos que sujetan los instrumentos y una consola que es como decir un control de una videoconsola como puede ser un PlayStation, Xbox, donde el cirujano tiene unos controles
y él mueve sus dedos, mueve sus manos y esos movimientos son reproducidos por el robot dentro del abdomen del paciente con mayor precisión porque el robot no se cansa. El robot se mueve, el robot ve, pero el robot no comprende ni analiza lo que está haciendo y el encargado de comprender, analizar y controlar el robot es el cirujano. Es el cirujano. Y ahí vamos a el inicio de esta conversación, de que cuánto tú crees que vamos a tardar en que el robot lo haga solo, ¿vale? Entonces ya ahí entramos a lo que sería lo que yo llamo la cirugía 4.0. Ahí entra la inteligencia artificial. Ahí entra la inteligencia artificial. Ese es el siguiente paso y esa es la siguiente revolución. ¿Cuáles van a ser esos primeros efectos, esos primeros cambios que van a darse a través de la inteligencia artificial? La analogía que yo hago es como si tuviésemos un avión del siglo XX, pues una avioneta que teníamos los instrumentos manuales. El piloto pues era capaz de volar con ese avión y llevarte del punto A al punto B. Ahora tenemos pues aviones más inteligentes que tienen pues sistemas de radar, que tienen GPS, piloto automático y todas estas son herramientas de seguridad que hacen que el viaje sea más seguro, más eficiente. En la cirugía pues vamos a utilizar esa inteligencia artificial para analizar en tiempo real toda la información que está sucediendo dentro de esa pantalla. Ya hay sistemas que han analizado 3.000 cirugías, 4.000 cirugías de un mismo tipo. De hecho, el estudio más relevante es con la colecistectomía, que fue la cirugía que a ti te hicieron. La inteligencia artificial analizó toda esa información y ahora ya tiene una forma de decirle al cirujano, oye, si sigues por este camino, te va a pasar esto. Te recomiendo que hagas esto. A medida que van haciéndose más cirugías, ella sigue aprendiendo, sigue buscando mejores formas, más efectivas, más rápidas, más seguras. Y todas esas son herramientas que le vas a dar al cirujano para mejorar su desempeño. Entonces, lo que va a derivar en cirugías más efectivas, con mayor porcentaje de éxito. Exactamente. Y el cirujano, vamos a decir, con un entrenamiento menor, va a desarrollarse más rápido. El cirujano que tiene menos talento, se va a potenciar su resultado y es muy triste, pero hay muchos cirujanos que le tienen miedo a esta tecnología o la rechazan, porque yo creo que ante la innovación el primer instinto humano es la resistencia. Y así como lo ha tenido las computadoras, ya lo veíamos con Google, la gente se rechazaba. Hay una primera ola de resistencia. Ahora estamos viviendo una ola de resistencia con el robot que ya empieza a sobrepasarse, pero el cirujano no debe tenerle miedo al robot, ni los pacientes deben de tenerlo al robot. Si tu cirujano es bueno sin el robot, va a ser 10 veces mejor con un robot. Entonces es potenciar las habilidades del cirujano. Y que al final se necesita el discernimiento. O sea, por mucha tecnología al final necesitas un ojo crítico. Exactamente. No obstante, la cirugía 5.0 va a ser Dios, viene también la cual la inteligencia artificial ya sea capaz de hacer ese discernimiento y haga todo ese proceso completamente automatizado. Probablemente pues el rol del cirujano va a ser supervisar que se esté llevando de forma adecuada, o que es lo que yo creo que va a suceder. Oh, por Dios. Que el cirujano... ¿Qué va a suceder con los cirujanos en el futuro? ¿En cuánto tiempo? Danos un número de años aproximado. Yo espero que sea en mi tiempo de vida. El cirujano se va a volver uno de los factores fundamentales, o si no, el que cree el algoritmo que va a llevar a esa inteligencia artificial a hacer una mejor cirugía, el que va a crear ecosistemas digitales que ayuden no solamente a realizar la cirugía, sino a concentrar todo un ecosistema digital que englobe todos los puntos de la cirugía, desde el antes, el después, el proceso quirúrgico, la hospitalización. Es decir, que tú tengas el hospital en tu bolsillo. Y el que lo va a programar es un cirujano o es un médico. Estamos hablando de un cambio hasta en las universidades. Ahora mismo estamos en el punto en el cual hace un año para tú programar necesitabas tener conocimientos de Python, de React. Ya tú no necesitas saber programación de Python para poder programar. Tú solamente necesitas tener una idea y ya tienes un interlocutor, un traductor que se comunica con esa otra inteligencia artificial y te logra llevar a cabo todas esas ideas. Entonces las escuelas se tienen que adaptar, que tenemos pacientes del siglo XXI, tecnología del siglo XXI, seguimos enseñando con métodos del siglo XX y seguimos trabajando con métodos del siglo XX, que no digo que no estén mal, pero que tenemos que ir incorporando de forma, yo creo que rápida, todas estas mejoras. Dimas, el médico que no se mete ese chip se queda atrás, porque tú me estás hablando de una forma en la que yo no veo a otros médicos hablando. Sí. Pero yo te escucho hablando y estás conectado con el tema de la tecnología y es inevitable. Sí. Lo que está pasando. Es inevitable. Para mí es una especie de analfabetismo
el que un médico no esté trabajando con algún tipo de herramienta de inteligencia artificial. Si tuvieses a 1.500 pacientes, 1.500 personas de frente, y solo tienes que darle 3 consejos para que puedan vivir mejor, ¿cuáles serían esos 3 consejos? Comer bien y que piensen que todo lo que le meten a su cuerpo es como una gasolina. Así como recomendación general, haz una alimentación basada en el 1800. Piensen qué comían las personas en el 1800. Se piensen, pues mira, ¿qué es más sano? Pues un café sin azúcar o con 4 cucharadas de azúcar. No, bueno, el azúcar era cara en 1800. Posiblemente si le echo solamente una media cucharadita, voy a estar más sano que con 5 cucharadas de azúcar. Entonces, que nosotros nos hemos acostumbrado a los alimentos del siglo XXI, pero quizás los alimentos del siglo XXI no son tan buenos porque estamos viendo muchas enfermedades que antes no tenían. Segunda idea que me gustaría que se llevaran a su casa, hagan ejercicio. No todos los ejercicios nos gustan, nadie nos gusta hacer ejercicio, pero a medida de posible hagan ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio viene bien. Yo estoy corriendo bicicleta, me gusta correr bicicleta, me gusta, además respiro. Y en las conversaciones que yo he tenido con muchas personas, hemos identificado que, por ejemplo, me duele la barriga cuando pienso en aprender inglés. Y resulta que indagando un poco, descubrimos que no es el inglés, es la metodología. Y lo conecto con el ejercicio. De repente, lo que me ha pasado a mí y a muchos otros, a millones de personas, es que no es el ejercicio, es la metodología. Claro. De repente no se ha dado con ese ejercicio que conecta contigo. Exactamente. Y yo estoy seguro que cualquier persona va a encontrar un ejercicio que resuene con él. A mover el cuerpo. Exactamente, moverse. Si de no alguna sexo, forma. que a todo el mundo le gusta el sexo. Por supuesto. Y también tiene sus beneficios. También, de hecho, se liberan muchas hormonas que te relajan más y te va a ayudar a dormir mejor, a tener mejor humor. De hecho, en España, cuando una persona está malhumorada, le dicen, oye, como que está mal. En esa área. Mal en esa área, exacto. Entonces, bueno, también lo incluyo dentro del segundo porque se podría considerar una parte del ejercicio. También tengan sexo. Y como tercero, ya cambio un poquito de lo que sería, porque estas son formas de cuidarse del cuerpo y no he hablado de medicina, pero quizás debemos de ver la nutrición y el ejercicio como medicina. Abran su mente, piensen fuera de la caja, como dicen los norteamericanos. Eso va a ser la gran diferencia. La innovación comienza siempre como locura. No importa que te llamen loco, tú tienes que seguir porque ninguna persona que no se enfrentó a la resistencia al cambio logró cambiar el mundo o logró cambiar algo en su área. Entonces, aunque te llamen loco, aunque te pelees con 1000 personas, defiende tus principios, defiende tus ideas, lucha por ellas y piensa distinto. Dimas. Gracias. Nada, a ti. Muchísimas gracias por tu compañía. No dejen de suscribirse a este canal, darle like a este video, pedir consulta. Ajá. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.